¿Cuál es la desventaja de mudarse a Japón? Trabajo con empresas japonesas y lo que más me enfurece, nadie estará en desacuerdo contigo en una reunión. Incluso si estás muy equivocado y estás a punto de cometer un gran error. Incluso si destruyes su negocio. Incluso si es una idea objetivamente terrible. Si tiene una reunión que se le ocurre 30 personas, debe tener al menos 30 uno contra uno con anticipación para obtener los verdaderos pensamientos de todos. Y no puedes mencionar ningún otro uno a uno. Si dices me conocí con Bob y él dijo XYZ, entonces te has perdido el tipo de opinión real de la persona con la que te estás reuniendo. Ellos cerrarán. Abajo. Aterrorizado de desacuerdo. He escuchado que en algunas empresas japonesas existe un puesto denominado americano ruidoso, cuyo deber consiste en expresar desacuerdos de manera pública. Siempre me ha parecido curioso si esto es cierto, ya que si lo fuera, lo consideraría bastante divertido. He vivido en Japón durante 12 años, y contando. Las relaciones profundas son difíciles de encontrar. La gente a menudo no hace preguntas inquisitivas en aras de proteger la privacidad de alguien. Un gran negativo de eso es que la mayoría de las relaciones son muy a nivel de superficie. Además de esto, la gente generalmente no se ranga en las casas del otro. Todas las reuniones y reuniones deben planificarse con mucha anticipación y las cosas se sienten más como eventos en lugar de recortes casuales. En última instancia, la falta de conexiones profundas en las que realmente conoces a las personas es difícil. La gente es tan buena para poner una cara externa y cubrir sus verdaderos seres. Soy una persona bastante reservada, así que la falta de conexión no me afectó en gran medida. Sin embargo, este comentario refleja la realidad con precisión. En Tokio, parece que todos ocultan su verdadera personalidad, como si compartir demasiada información sobre uno mismo fuera revelar secretos de estado al adversario. Hay esta señora en TikTok que hace una serie de vídeos sobre cómo es ser extranjera en Japón. Ella es maestra y ella había conseguido un trabajo de verano en un momento. Aparentemente se disculparon por irse e intentaron obligarla a quedarse y aparentemente algunas compañías intentarán sabotear su próximo trabajo. También hay un problema con las mujeres que viven en el primer piso de los edificios de apartamentos. Si es regional o no, pero las secadoras no son algo a lo que tenía acceso. Por lo que se secan la ropa y el propietario le advirtió sobre los jóvenes que roban bragas de su pequeño patio si vivía en el primer piso. Ito Bito fue mencionada. He estado siguiendo su contenido en Instagram y es increíble. Cada vez que surge la idea de que la vida en Japón podría ser mejor, sus videos me recuerdan la realidad de manera efectiva. No es mi historia, sino un amigo mío que estaba obsesionado con Japón toda su vida. Básicamente logró su sueño y se mudó allí. Se casó con una mujer japonesa y consiguió un trabajo con Bandai Namco. Después de 10 años, prácticamente huyó del país, con su esposa, y no tenía casi nada más que cosas malas que decir. Él dice que básicamente es imposible ser verdaderamente aceptado como extranjero. La cultura laboral es más que una locura, y la policía y el gobierno tienen un nivel de poder aterrador. Lo recomienda encarecidamente como destino de vacaciones. Pero no para vivir. Bandai Namco, al igual que muchas empresas del sector de los videojuegos, tiene una reputación difícil en cuanto a las condiciones laborales, lo que resulta en una constante búsqueda de nuevos empleados para casi todas las posiciones. Además, invierte significativamente en agencias de reclutamiento, siendo habitual ver su nombre en anuncios de múltiples agencias. Lamento que la experiencia de su amigo no haya sido positiva, pero su situación es un reflejo de este entorno laboral complicado. Viví en el Japón rural durante un año como profesor de idiomas asistente. Un inconveniente de nadie habla de. ¿Qué tal no tratar las carreteras / aceras en invierno? No tenía un auto, y confiaba en moverse en bicicleta y a pie. La primera vez que comenzó a derretirse y volver a congelarse, fue un total de mierda. Todo estaba cubierto en media pulgada de hielo. Me caí mucho, a pesar de ser Minnesotan. Cuando estaba en Sapporo una vez, tomé un taxi y estaba haciendo una pequeña charla con el conductor sobre cómo las carreteras estaban tan heladas. Me aseguró que era totalmente seguro, e inmediatamente después de eso, mientras intentaba detenerse en una luz roja, pescó salvajemente de un lado a otro debido al hielo. Ambos nos reímos de eso. En serio, sin embargo, para un país con tantas personas mayores que fácilmente podrían romper un hueso en una caída, no entiendo la lógica detrás de esto. Datos divertidos de bonificación: en los pueblos pequeños, es mucho más probable que la gente sonriera, saluda y salude. Casi todos, incluso en el trabajo, también aceptaron muy el tatuaje de mi antebrazo. En mi localidad, se colocan bolsas de sal en distintas partes, pero parece que se deja a la discreción de los conductores decidir cuándo abrirlas.
Dado que estoy en el este de Kyushu, en la mayoría de los años no es necesario salar las carreteras. Los habitantes probablemente no entenderían qué son los neumáticos para nieve. Nunca he visto a un equipo realizando la salinización, aunque he manejado en caminos que estaban, sin necesidad, salados. Quizás sea una tarea para un grupo de mayores al amanecer. Regla simple de los pulgares que hable sobre cómo Japón es un país perfecto, turista. Cualquiera que hable sobre cómo Japón es un país miserable y se queja todo el día, el que comienza a darse cuenta de que Japón no es un país de utopía sugoi y kawaii perfecto. Cualquier persona que pueda hablar sobre lo bueno, lo malo y ser realista sobre Japón y japonés, residente a largo plazo que realmente debería escuchar. Es cierto. He observado que algunos visitantes pasan de la etapa de fascinación inicial a desarrollar un desagrado por el lugar, para luego llegar a aceptarlo después de unos 10 a 15 años en el país. Sin duda, hay aspectos positivos y negativos en este sitio. Hay quienes lo disfrutan en su totalidad, mientras que otros simplemente no se sienten a gusto. Que en muchos aspectos donde los japoneses parecen muy por delante de otros países es porque están cómicamente detrás de todos los demás en algún aspecto. Japón no tenía la cultura de tarjetas de crédito en Norteamérica y Europa, por lo que esa es la razón por la cual los teléfonos celulares japoneses se aprovecharon para pagar, a fines de los 90. Esos teléfonos estaban vinculados a algo como una cuenta de PayPal que tenía que ser superada manualmente, en efectivo, en una tienda de conveniencia. Así que no tan fácil como parecía. La falta de tarjetas de crédito también a menudo significaba pagar en efectivo. Los japoneses que desean boletos de avión de primera clase no pensaron en ir a un banco. Retiraron $15,000 en efectivo y lo llevaron a la oficina de HAL más cercana para comprar boletos en persona, en lugar de en línea. El fax aún puede vivir en Japón, y si está muerto, es algo reciente. También era común que los jefes japoneses observen cada fax que llegó, por lo que no se burlaba de su jefe a través de fax. Sé que generalmente está muy por detrás de los Estados Unidos. Hace unos años no era raro ver Windows 98 en las oficinas todavía. El uso de fax continúa presente en muchas partes. Estoy empleado en una agencia del gobierno estatal y una de nuestras entidades recibe 12.000 faxes cada semana. He vivido en Japón durante 4 años, trabajando en una empresa japonesa. 2 respuestas. 1. La zona horaria es terrible. En verano, es luz antes de las 4 de la madrugada y oscurece a las 6 de la tarde. Todo el país debe mover los relojes una hora atrás. 2. Choque de cultivo inverso. Cuando regreso al Reino Unido, a veces me encuentro pensando que mis amigos y familiares son egocéntricos, fuertes y no pueden leer el aire. Según los estándares británicos, no son absolutamente ninguna de estas cosas, pero el énfasis de Japón en la armonía y la comunicación indirecta ha comenzado a arrocarse sobre mí. Me preocupa que esto pueda empeorar cuanto más tiempo me quede. El verano en Tokio es realmente complicado. El efecto de la isla de calor urbano es significativo. Esperar que alguien lleve un traje completo para una reunión que podría haberse resuelto con un correo electrónico es exagerado, especialmente cuando la temperatura alcanza los 35 grados centígrados con un 80% de humedad. Este tipo de situaciones hace que el clima sea aún más difícil de soportar. Venir aquí cuando no eres joven puede dejarte con pocas opciones de amigos fuera de otros extranjeros. Las personas más de 30 años ya tienen poco tiempo para su grupo de amigos cercanos y realmente no buscan agregar nuevas caras al grupo. Además de eso, la mayoría de los extranjeros no se quedan mucho tiempo, por lo que los japoneses dudan en invertir tiempo en construir cualquier tipo de amistad significativa contigo. Así que tratas de hacerte amigo de otros extranjeros, pero he aquí lo que temían esos japoneses era correcto y tus amigos extranjeros dejan uno por uno. Si no es una persona extremadamente extrovertida, puede encontrarse bastante aislado bastante rápido. Es cierto. Llegar a un lugar nuevo siendo mayor puede ser complicado. La gente ya tiene su grupo de amigos y no está buscando más. Intentas conectar con otros extranjeros, pero, al final, también se van. Es una sensación extraña, como si estuvieras atrapado en un ciclo de conocer a gente que eventualmente desaparece. A veces, solo tienes que adaptarte y seguir adelante, aunque eso signifique pasar más tiempo solo. Viví en Tokio durante un año. Mientras aprendía japonés, el inglés es mi idioma principal y necesitaba un traductor para muchas interacciones comerciales. Mientras que mis empleados hablaban en su mayoría inglés hasta cierto punto, muy pocos sí. Taxistas, conductores de tren, algunos recepcionistas del hotel hablaban muy poco inglés. Solía hacer que los colegas escribieran la dirección a la mano al taxista o la recepción del hotel. Eventualmente aprendí suficiente japonés para ser educado, pero nunca fluido.
Estaba muy feliz cuando mi próxima tarea me llevó a Singapur, donde casi todos hablan bien inglés. Aprendí mucho sobre cómo los hablantes no ingleses deben sentirse tratando de navegar por los Estados Unidos, donde todo, cada signo, es solo inglés. Eso suena como una experiencia interesante. Aprender un idioma en un lugar nuevo siempre trae desafíos. Tener que depender de otros para traducir puede ser complicado. Es bueno que hayas aprendido lo suficiente para ser cortés. Me imagino que regresar a un lugar donde se habla más inglés fue un alivio. Es cierto que muchos no hablan inglés, y es fácil olvidar lo difícil que puede ser para ellos manejarse en un país que no conocen. Como dice el dicho, Japón ha estado viviendo en el año 2000 desde 1980. Veo muchas películas japonesas antiguas, y es muy interesante / notable cuán pequeñas han cambiado las cosas en términos de la estética social. Los japoneses tienen una increíble sensación de belleza, pero absolutamente ningún sentido de feo. Estas no son exactamente desventajas, pero ayer estaba en una llamada con un reclutador que se sorprendió al escuchar cuán anticuado es Japón en términos de diseño de /web/ etc. La cultura japonesa posee un asombroso aprecio por la belleza, y parece que no identifica lo feo. Esto refleja una notable particularidad. Las obras de arte y la estética tradicional generan momentos realmente elevados, aunque muchas veces son influencias históricas fijas. Incluso el arte contemporáneo parece inspirarse en esas raíces. Para quienes vienen de otros lugares, esta singularidad resulta impactante, especialmente al contemplar los templos, santuarios, jardines y paisajes del país. Hay un montón de inconvenientes que todavía están en su lugar debido a un ataque a nivel de villano de Scooby-Doo hace 30 años. Algunos de ellos son bien conocidos, falta de botes de basura, pero el más molesto para mí es la falta de ventilación en los baños. Si sudas más que una persona japonesa, siempre saldrás del baño que parece que acabas de luchar contra una criatura mítica. ¿De verdad estás equiparando los ataques de Aum con los de un villano de Scooby-Doo? Eso resulta de muy mal gusto, por no decir más. Los niños de la escuela pasan todo su tiempo en la escuela y no pueden pasar mucho tiempo con sus padres. Mi barbero en Japón tenía un hijo pequeño. Una vez que me decía cómo su hijo estaba a punto de comenzar la escuela y estaba teniendo su último viaje de campamento con él. Le pregunté por qué no podía hacer eso en las vacaciones escolares. Aparentemente, los niños van a la escuela durante 6 días a la semana, y durante las vacaciones se espera que realicen actividades escolares. Dijo que su hijo estaría atado con las cosas de la escuela hasta que se graduara de la escuela secundaria. Las vacaciones deberían ser momentos de descanso. Si se espera que se realicen actividades escolares incluso durante esos días, ¿no se pierde así el sentido de tener un tiempo libre? Es importante que esas jornadas de descanso se respeten para poder disfrutar y relajarse, sin la presión de tareas o estudios. La esencia de un día de vacaciones es la desconexión y la posibilidad de dedicarse a otras actividades. La gente piensa que los japoneses son tan perfectamente educados y respetuosos. Luego aprenden japonés. He estado en muchos más enfrentamientos con los japoneses que con los estadounidenses. Sobre la pequeña mierda más estúpida, sobre todo. Los japoneses, en promedio, son bastante conservadores, y se mantienen a sí mismos y a otros a estándares extremadamente altos. En la universidad, una profesora de japonés solía hacer reír a sus alumnos extranjeros cuando cometían errores o no comprendían las lecciones rápidamente. Durante el curso introductorio, provocó reacciones entre los estudiantes chinos al tratar vocabulario relacionado con la muerte y los cráneos. A pesar de esos momentos, mantenía una actitud amable y dulce en otras ocasiones, lo que la hacía querer por sus alumnos. Hacer un perfil en un sitio web para comprar cosas como entradas para cine o entradas para conciertos. Trabajo allí 6 meses al año, y a veces navegar en sitios web anticuados puede ser un gran dolor. Llenar los bloques de nombres puede ser especialmente problemático. Enumere su nombre en hiragana y o katakana, pero asegúrese de usar personajes de medio ancho. Eso no está bien, use personajes de ancho completo. ¿Cómo usarlos con éxito sin conocimiento de esos sistemas? Buena suerte. Algunos sitios web también se niegan a aceptar mis tarjetas de visa extranjeras. Pizza Hut es especialmente mala con esto. Sigue siendo un país increíble, pero gran parte de la vida está atrapada 2 décadas, o más, en el pasado. Es un lío hacer un perfil en esas webs. A veces, llenar las casillas de nombre es complicado. La instrucción de usar caracteres de ancho completo es confusa, sobre todo si no sabes bien. Y los problemas con las tarjetas extranjeras son frustrantes. Pizza Hut parece tener problemas con eso.
A pesar de todo, el país tiene su encanto, pero muchas cosas siguen muy atrasadas. Solía vivir allí. La peor parte de ser extranjero es que no puedes mezclarte. Siempre te destacas. Y la gente siempre lo trata como un extranjero, no importa cuán bueno sea su japonés o en mucho, siga las reglas de la sociedad. Es realmente difícil hacer amigos de verdad, todos te mantienen a distancia. Tuve la suerte de que hice un par muy buenos amigos, pero puede ser realmente difícil. Además, la gente piensa que están siendo educados al felicitarlo porque también usa palillos o hablas japonés. Se vuelve realmente agravante después de un tiempo. También odiaba mantener como 5 bolsas de basura en mi apartamento muy pequeño esperando días específicos de basura. Entiendo lo que dices. Ser extranjero puede ser complicado. A veces, aunque intentes adaptarte, la gente sigue viéndote como diferente. Hice eso en un lugar donde todos me miraban raro, pese a que hablaba su idioma y seguía las normas. Y sí, eso de las bolsas de basura es un tema. Tener que esperar días para sacar la basura es un dolor. En fin, es parte de la experiencia. De un amigo mío, si no eres obviamente un turista, las autoridades siempre asumirán que estás allí ilegalmente. Ha vivido allí 30 años y es un residente legal permanente, pero aún es molestado por los policías que quieren ver sus documentos. Intenta ser elegante al respecto y usarlo como una oportunidad para educar a las personas que Japón no es tan étnicamente homogéneo como piensan. ¿Tu amigo es de piel morena? Lo menciono porque llevo 31 años en este lugar y nunca he sido interrogado por la policía, mientras que he conocido a residentes provenientes de la India, Bangladesh y Nepal que son cuestionados con frecuencia. Absolutely like my few years living in Japan, but the downsides for me were, you will always be seen as and treated as a foreigner no matter how good your Japanese. Esto puede ser especialmente molesto cuando la caza de apartamentos. Los propietarios a menudo no quieren alquilar a no japoneses. La burocracia es vida. Les encantan las formas y las máquinas de fax y el papeleo de todo tipo. Funciona, pero puede ser muy laborioso y no siempre claro. El mundo en línea todavía se siente muy detrás de los tiempos, a pesar de cómo es el Japón moderno de otras maneras. Es muy difícil encontrar información básica, y los sitios web profesionales a menudo se parecen a blogs de los 90. No me afectó, pero sé que su sistema legal /judicial /policial tiende a ser menos indulgente para los extranjeros. La experiencia de vivir en Japón es interesante, pero hay algunas cosas complicadas. Siempre serás visto como extranjero, lo que puede ser frustrante al buscar apartamento. La burocracia es pesada, con montones de papeles y formularios. Aunque Japón parece moderno, la información en línea no siempre está a la altura. Y el sistema legal no es muy amigable con los que vienen de afuera. Al final, hay cosas buenas y malas. Las leyes y sindicatos laborales son algo inexistentes. Trabajé en la industria del cine. Tuve una tarifa de día. En la mayoría de los países, un día de trabajo es de 8 horas. Pero en Japón, su tarifa diaria es por un día, y como todos saben, el día dura 24 horas. Así que iría a una sesión para 30 horas, sin parar sin dormir, y me pagarían por 2 días. Eso suena agotador. Trabajando tantas horas seguidas, es difícil mantenerse enfocado. Me imagino que la presión para terminar el trabajo a veces es abrumadora. Creo que muchos en la industria han pasado por algo similar, donde las expectativas son altas y las leyes de trabajo no ayudan. No suena justo. Al final, el desgaste puede ser mucho. Esta es una forma en que creo que mi extranjero funcionó para mi ventaja con varios de mis amigos japoneses. Todos son bastante únicos en el que estudiaron inglés y viajan al extranjero /diagonal como cosas no japonesas. Y al estar conmigo tuvieron que dejar que más de esa personalidad se mostraran de una manera que creo que se escondieron de otras relaciones. Un poco al revés de lo que estás describiendo, sin embargo, yo también experimenté eso. Compartirían cosas conmigo o hablarían de una manera que no creo que lo hicieran normalmente con sus compañeros. Probablemente ayudó que no estuviera en condiciones de decirle a nadie más, ya que mis habilidades de comunicación eran mediocres en el mejor de los casos, jaja. Es curioso cómo a veces la extranjería puede abrir puertas. Mis amigos japoneses eran únicos, al estudiar inglés y tener interés por lo extranjero. Conmigo, se sentían libres de mostrar su verdadero yo, cosas que tal vez ocultaban en otras relaciones. Yo, con mis limitadas habilidades de comunicación, no podía contar nada. Así, creamos un espacio donde podían compartir sus pensamientos y eso fue interesante. He escuchado de amigos que su banca en línea es simplemente horrible,
y que muchos bancos son completamente derrotados por el concepto de segundos nombres, lo cual fue común entre los no japoneses que viven en Japón mucho antes de que estos sistemas fueran diseñados. Lo que significa que decidieron activamente ignorar las necesidades de los clientes no japoneses. Pero sí, te registras con tu nombre, no acepta el segundo nombre, luego, cuando vas a verificar tu identificación, no coincide completamente con los documentos porque sus sistemas no lo aceptan y ahora debes comenzar de nuevo y, probablemente se marcan por fraude potencial en ese banco. Los esfuerzos digitales y en línea de Japón se pueden considerar avanzados, especialmente para el año 1997. Los sitios web japoneses, en su mayoría, evocan una sensación que se asemeja a una versión intermedia de la web, como si estuvieran atrapados entre la primera y segunda generación de Internet. Esa mezcla da una impresión de estar rezagados en comparación con las tendencias actuales. Sí, tenían su propia crisis financiera personal de 2008, pero eran principios de los 90 y nunca se recuperaron. El crecimiento salarial se abrió absolutamente para los jóvenes y la única parte afortunada es que los alquileres aún son asequibles. Aunque escuché de un amigo que su industria bancaria está despegando en este momento y están contratando comerciantes y analistas para el mejor dólar del extranjero. El gobierno ha sostenido instituciones financieras en crisis durante años a través de la creación de dinero, lo que ha drenado los recursos de la población en general. Trabajo para una empresa de ingeniería japonesa y la burocracia es definitivamente algo más. Además, se considera grosero cambiar el diseño de otra persona, por lo que si algo está mal, no lo soluciona. Básicamente, coloca un nuevo diseño que compensa el error. Imagine el diseño de ingeniería equivalente a la pintura sobre el moho. ¿Cómo se relaciona eso con la fama de Japón por su diseño y calidad de construcción? Parece haber una contradicción con la confiabilidad que se asocia a marcas como Toyota. Cuando visité, me sorprendió bastante la incapacidad de comprar boletos de Shinkansen en línea con anticipación. Creo que era técnicamente posible, pero aún tenías que recoger un boleto físico y el proceso era demasiado complejo. Parecía que una adaptación tan simple para usar un servicio tan moderno es una edición de país tan moderna, dado que la gente sigue mencionándola. Esto fue hace unos años y había olvidado los detalles exactos hasta que todos comenzaron a comentar sobre la aplicación. Obtuve la aplicación, pero se negó a tomar cualquiera de mis tarjetas de crédito, que aparentemente es un problema conocido cuando se usa tarjetas no japonesas. La aplicación solo funciona en ciertos países y para ciertas líneas que es bastante salvaje. Mi punto es solo que el sistema es demasiado complejo y no está muy aerodinámico dada la reputación del país de ser experto en tecnología. He tomado trenes en países mucho menos desarrollados y pude ir a un sitio web oficial y reservar boletos con mucha más facilidad. Es curioso cómo a veces la tecnología puede ser más complicada de lo que debería. Recuerdo un viaje en el que intenté comprar un boleto de tren. Pensé que sería sencillo, pero tener que recoger un ticket físico era un lío. Y cuando traté de usar la app, mis tarjetas no funcionaban. Al final, todo resultó ser más complicado que en otros lugares. A veces la modernidad se siente como un retroceso. Cuando en realidad, si subes las escaleras durante la hora pico, es mejor que mantengas la cabeza en un giro, ya que serás registrado en Bolivia. Aprecio cómo fluyen las multitudes en Japón, las personas llegan a donde van rápidamente. No es como en los Estados Unidos donde la gente deja de caminar al azar en medio de una pasarela o en la parte superior de una escalera mecánica jajaja. Se mueve. Sin embargo, esto significa que si te deslizas un poco, te empujan y causas todo jajaja. Parece que es más una cuestión de ciudad frente a campo. En lugares como Chicago y Nueva York, la multitud sigue adelante y es necesario apartarse si uno necesita detenerse. En cambio, en las pequeñas localidades que han recibido a muchas personas del ámbito rural, es donde he notado comportamientos inesperados al caminar y parar. ¿Esto realmente te pasó? Mi familia japonesa es extremadamente indulgente y amigable conmigo. No entendí completamente y sigue sus reglas, y en mí no estoy fluido en su idioma, todavía. Mi impresión también es que la mayoría de los japoneses son muy conscientes de que su estructura social es complicada, y por esa razón son menos estrictas cuando se trata de extranjeros. Especialmente con cosas menores. Un familiar residía en Japón y contrajo matrimonio con una persona originaria de allí. Al principio, recibió mucha comprensión, pero una vez que adquirió cierta fluidez en el idioma, la situación dio un giro. Las expectativas hacia él se transformaron significativamente, y se le pidió que se comportara y actuara como un nativo japonés, perdiendo así el beneficio del desconocimiento cultural que antes tenía. En mi ciudad tuvimos que escribir nuestros nombres en nuestras bolsas de basura, transparentes.
Un fatídico día de basura que olvidé escribir mi nombre en mi bolsa de basura. Esa noche, el basurero llamó a mi puerta para devolverme mi basura. Explicó que no había escrito mi nombre en él. Sintiéndome inteligente, respondí: ¿cómo sabes que es mío entonces? Tiene cosas inglesas, respondió. Eso me recuerda a una vez que también olvidé poner mi nombre en la basura. El recolector vino a mi casa y comenzó a hablarme de lo que había en mi bolsa. Me dio un poco de vergüenza cuando se dio cuenta de que tenía algunas cosas muy obvias. A veces, se siente raro que alguien sepa tanto sobre ti solo por lo que tiras. Al final, no lo tomé tan en serio. Cuando vivía en Japón, mi casa estaba en una pequeña ciudad rural. El área inmediata en la que vivía no había sido limpiada en años. Pasé un fin de semana recogiendo basura en el área. Encontré todo tipo de basura y tenía al menos 10 bolsas de basura cuando terminé. Lo traje todo al área de recolección de basura y lo dejé allí. Me gritaron por 1 hora por hacer eso. No importa que el vecindario estuviera limpio y se veía mucho mejor. Me prohibieron usar la caída de basura y tuve que usar la de mi escuela. Se quejaban cada semana que tenía demasiado vidrio. Simplemente no podía entender lo que querían. Es probable que la limpieza del lugar formara parte de sus responsabilidades habituales y que simplemente no lo estuvieran haciendo. La llegada de alguien ajeno a la situación pudo haberles generado una mezcla de vergüenza y enojo que decidieron desquitar contigo. He estado en Japón 2 veces y lo experimenté muy diferente en Tokio. Como, una vez por semana, simplemente arrojaron todo a la acera por la noche, y se recogió durante la noche. Pero todavía había 1 tonelada de basura afuera y cosas, que se cayeron de las bolsas de basura. Las calles estaban perfectamente limpias un par de horas más tarde, pero por la mañana justo después de que se recogieron las bolsas de basura. Caos puro. La experiencia en Tokio suena interesante. Es curioso cómo una ciudad tan organizada puede tener esos momentos de caos. Ver la calle llena de basura por la mañana y luego volver a la normalidad tan rápido es algo inesperado. Te hace pensar en cómo la limpieza y el desorden coexisten, al menos por un rato. Cada visita trae una nueva perspectiva de la ciudad. Esto no es correcto. Debe usar las bolsas de basura transparentes /inversa para su ciudad. /inversa y poner la basura correcta en la bolsa derecha. Póngalo en una bolsa transparente regular y será rechazado. Dependiendo de dónde viva, puede definirlo definitivamente antes. Mi apartamento actual te permite poner cualquier cosa en la sala de basura en cualquier momento, y mi anterior permitió que la basura fuera dejada en el lugar cubierto la noche anterior. Solo depende. Para nosotros, eran las bolsas amarillas de desechos del vecindario. Si no estaban dentro de una bolsa amarilla que solo se podía conseguir en el comercio local, los recolectores de basura no las recogían. Recuerdo que en ese lugar, mis vecinos me observaban constantemente, como si estuviera haciendo algo indebido. Mi pareja mencionó que debían estar muy curiosos, ya que no suelen ver personas de diferentes orígenes. Pero yo lo sabía. No recibes esas miradas por admiración. Me trasladé más hacia el centro y desde entonces no he tenido esos inconvenientes. Bandai Namco, como muchas compañías de juegos, es notoriamente horrible para trabajar, por lo que siempre están contratando para casi todas las posiciones concebibles y constantemente bombean dinero a las agencias de reclutamiento. Bandai Namco aparece en casi todos los anuncios para múltiples agencias. Lo siento, apestaba a tu amigo, pero trabajaron para un ejemplo notoriamente malo. No es sorprendente escuchar que trabajar en Bandai Namco no es fácil. Conozco a alguien que tuvo una experiencia similar. Trabajó largas horas, siempre bajo presión, y cuando finalmente decidió dejar el trabajo, se sintió aliviado. A veces, es mejor buscar algo más tranquilo. La industria del juego puede ser atractiva, pero no siempre es lo que parece. Solo puedo suponer que la expectativa es que una persona extranjera es completamente inepta en todo y que se ha grabado en los cerebros de los lugareños durante generaciones. También se puede ver algo ligeramente similar en otros lugares, como una mujer que tiene un título en ciencias de la computadora y una larga carrera. Sin embargo, siempre está el hombre Karen que comienza la conversación al sorprenderse de que una mujer pueda usar algo más complejo que el promedio en una computadora. También he aprendido que gran parte de esta mentalidad se puede omitir por completo si solo uso la primera letra de mi nombre de pila en toda comunicación para ocultar mi género. La verdad es que he visto eso varias veces. Como cuando te das cuenta de que la gente asume que no puedes hacer ciertas cosas solo por tu origen. También pasa con cosas de género, como cuando una mujer se presenta con un currículum impresionante y aún así hay quienes dudan.
A veces, la mejor estrategia es jugar con la percepción. Usar solo la inicial puede evitar esas suposiciones, y es curioso cómo funciona. En mi área, sacan bolsas de sal en todas partes, pero parecen dejar que los automovilistas decidan cuándo abrirlas. Por supuesto, mi área es el este de Kyushu y apenas necesitamos sal de las carreteras la mayoría de los años. La mayoría de los residentes solo estarían confundidos si intentas explicarles el concepto de neumáticos de nieve. Nunca he visto a un equipo de carreteras haciendo el saling, pero he conducido en las carreteras cuando estaban, innecesariamente, salados. Podría ser uno de esos trabajos que hace una brigada de caballeros de alto rango al amanecer. Es curioso cómo en algunas áreas ponen sal en bolsas por si acaso. Aquí en Kyushu, en verdad no es algo que necesitemos con frecuencia. La mayoría de la gente no tendría idea de qué hablar si mencionas los neumáticos de invierno. Yo tampoco he visto a un equipo de trabajo salando las calles, pero he pasado por caminos que estaban cubiertos de sal. Tal vez lo hagan unos abuelitos a primera hora de la mañana. Japón, que está cómicamente atrasado en los sistemas de tecnología y banca, me desconcierta tanto como obtuvieron tantas tecnologías de calidad de vida, pero para cosas importantes reales como la banca o la compra de boletos de trenes. Es como tirar de los dientes con lo intrincado o anticuado que está. Cada vez que veo esos, ¡oh, Dios mío! Japón realmente está viviendo en 2050. Bits en Instagram sobre extravagantes dispositivos estacionarios o una máquina pública que limpia las botellas de agua, me muevo los ojos. Recuerdo a la gente que se queja de tratar de obtener una tarjeta Suica tan pronto como aterrizan. Como encontrar un kiosco que haga que las tarjetas fueran más grandes, y en su lugar se les recomendaron usar su aplicación para cargar boletos, que realmente solo funciona en los teléfonos Apple/dispositivos iOS. Entonces, si usaste Android, era Sol. Es curioso cómo Japón tiene tanta tecnología avanzada, pero en cosas esenciales como el banco o comprar boletos de tren, se siente como un retroceso. Recuerdo que algunos amigos se quejaban de lo difícil que era conseguir una tarjeta Suica al llegar. Las máquinas eran difíciles de encontrar y la app solo funcionaba en iPhone. Si tenías Android, simplemente no había opciones. Es irónico que tengan gadgets geniales pero problemas básicos. Recientemente hubo un anime que explotó de una manera enorme. Súper popular, Super Fast. Nivelación en solitario, se basa en Corea del Sur. La versión japonesa cambia todos los nombres y ubicaciones a los que en Japón porque la audiencia japonesa no aceptará que tenga lugar en Corea del Sur y que el personaje principal es coreano y no japonés. Es como si la localización estadounidense nombrara al personaje principal Stanley, y llamaron a todas las ciudades como Dallas. Japón todavía no ha hecho las paces con su pasado en Corea. Durante la ocupación, ocurrieron numerosas violaciones de derechos humanos, y hoy en día evitan confrontar esos hechos. Los libros de texto casi no abordan las atrocidades cometidas. En una librería japonesa, es probable que se encuentre una sección llamada Corea, repleta de teorías de conspiración extremas que deslegitiman a los coreanos. Es sorprendente que este tema no reciba atención en Occidente. Cierto eso. Fui el más solitario que había sentido en mi vida cuando vivía en Japón, sin importar cuánto disfruté mi tiempo allí. Una gran parte de esa lucha fueron las horas de trabajo. Era brutal. Turno de 10 horas. Turno de 12 horas. Cambio de más de 16 horas. Y esta idea de que todos deberían llegar temprano y irse tarde. Además, si uno de los jefes quiere quedarse hasta tarde, eres una mala persona si no te quedas. Cuando salí del turno, parecía que ese momento apenas era suficiente para recuperarse de tan largas horas o prepararse para el día siguiente. En un día libre completo, me apresuraba a tratar de ver las vistas, lugares y festivales mientras tuve la oportunidad. No dejó mucho tiempo para conocer gente nueva y no tuve suficiente tiempo entre semana para pasar el rato con nadie. Los compañeros de trabajo rara vez estaban fuera cuando estaba fuera, pero a veces tratamos de pasar el rato. Toda la cultura laboral hace que sea tan difícil encontrar o mantener amigos. Tuve una experiencia similar cuando estaba en Japón. El trabajo era intenso. Pasaba más tiempo en la oficina que afuera. Aprovechar los días libres era complicado. No tenía tiempo para explorar o conocer gente nueva. Intentaba salir con compañeros, pero nuestras agendas nunca coincidían. Esa sensación de soledad era fuerte, a pesar de estar en un lugar tan vibrante. Al final, la cultura laboral hace que sea difícil conectar con otros. Los japoneses tienen una increíble sensación de belleza, pero absolutamente ningún sentido de feo. Esa es una excelente manera de decirlo. Junto con la cita del año 2000, describe bastante bien a Japón, jajaja.
muy altos cuando se trata de cosas hermosas. Pero la mayor parte de eso es de la estética histórica, que como dijiste, son bastante estáticas. Incluso el arte moderno tiende a extraer de eso. Una vez más, es algo bueno. Y es sorprendente a un extranjero porque simplemente lo vemos en los medios y las impresiones. Estoy asombrado por los templos, santuarios, jardines y vistas de Japón. Sí, es interesante cómo los japoneses valoran la estética. Recuerdo una vez en un jardín zen, todo estaba tan equilibrado y armonioso. Mientras caminaba, pensé en cómo cada elemento tiene su lugar. En contraste, a veces la belleza en otros lugares parece más caótica. Supongo que esa búsqueda de perfección es una parte fundamental de la cultura. Es algo que definitivamente es fácil de apreciar cuando estás allí. Mi profesora japonesa en la universidad se reía y en platas bromas a los estudiantes no asiáticos por equivocarse o no obtener las cosas rápidamente. Jajaja, definitivamente causó una escena con los estudiantes chinos. Durante el curso de entrada, cuando el vocabulario del día involucraba la muerte, los cráneos, etc. Fuera de eso, era muy dulce, pero sí. Era bastante curioso ver a la profesora de japonés en la universidad. Se reía y hacía bromas con los estudiantes que no eran asiáticos cuando no entendían algo. Me acuerdo que en la clase de entrada, cuando se enseñaron palabras sobre la muerte y calaveras, los estudiantes chinos se quedaron mirando. A pesar de todo, fuera de esas clases, era una persona muy amable. Descargo de responsabilidad. Solo viví durante 4 años. No tan tiempo en comparación con alguien que vivió durante 10 años, sí. Pero solo quiero compartir mi experiencia viviendo aquí. Y otro concepto erróneo, jugoso, es que hacer un amigo japonés es realmente difícil. Solía pensar que tal vez tiene que ver con el racismo, lo que definitivamente hicieron, pero a medida que madura, me doy cuenta, es solo la vida. No importa si está en el país extranjero, país de origen. Hacer amigos como adulto chupa el culo. Somos bombardeados de responsabilidad, facturas para pagar, expectativas, inseguridades, todos los ocupados, etcétera, etcétera. Entonces, mi conclusión es que, antes de hacer suposiciones sobre algo, es específicamente un problema de Japón/japonés. Debes preguntarte si esto también sucedió en todo el mundo antes de hacer un comentario bueno/malo. Emoticono cara sonriente. Es cierto, hacer amigos en la adultez puede ser complicado, no importa dónde estés. A veces pensamos que es algo cultural, pero en realidad todos estamos ocupados con nuestras propias vidas. La gente tiene responsabilidades y preocupaciones. Viví en Japón solo un tiempo, pero me doy cuenta de que la dificultad para hacer amigos es un tema global. Es importante ser conscientes de eso antes de hacer juicios rápidos. Es cierto. Estudié Derecho en Japón y uno de los trabajos de mi profesor antes de trabajar en mi escuela era ser el estadounidense durante las meditaciones/negociaciones. Aparentemente, muchos estadounidenses compraron compañías japonesas que se reunían con empresas japonesas regulares. Comenzaron a darse cuenta de que las personas seguían haciendo rotondas durante las negociaciones, que hicieron reuniones que deberían haber sido de 1 hora más de 3 horas. Por lo tanto, los estadounidenses fueron contratados para ser desagradables y cortados en las sutilezas. Se les dijo a los estadounidenses que no fueran groseros, sino que detuvieran toda la charla y consideración. He estado en reuniones en Estados Unidos donde un participante pregunta al grupo en medio de la sesión algo como esto se podría haber resuelto con un simple correo, ¿por qué tenemos esta reunión? A veces, la retroalimentación directa, incluso si es negativa, puede ser muy útil. Esa reunión nunca se repitió. Esto me recuerda a una historia que leí donde una mujer viajó a Japón desde Inglaterra y quería pedir un té negro con leche. En Japón no pones leche en el té. La camarera seguía diciendo que no sacarían leche con el té, no pondrían leche en el té, no le servirían leche con té, mientras trataban de permanecer muy educados. Finalmente, cuando la mujer no tomaba no por respuesta, el servidor le dijo que simplemente no tenían leche. Bien. Entonces tomaré un café. Está bien. ¿Te gustaría leche con eso? En Japón, es común encontrarte con leche. Se puede adquirir en tiendas de conveniencia y en muchos cafés, ya que es muy popular. El inconveniente radica en que se sigue estrictamente lo establecido. Si en el menú no aparece el té negro con leche, no lo servirán, aunque tengan los ingredientes disponibles. Por lo general, no se permiten pedidos especiales en estos lugares. Noté esto durante mis vacaciones de 2 semanas. Le preguntaría a la gente sobre su opinión general y obtener una respuesta real era como tirar de los dientes. Por ejemplo, en Tokio Disneyland, preguntaría como ¿cuál es tu viaje favorito?
Para los miembros del elenco y nadie podría darme una respuesta justa, dirían que todos los paseos eran sus favoritos. La única respuesta que obtuve, el miembro del elenco dijo las góndolas venecianas tan pronto como ingreses al parque. Era como si no quisiera decirme si había un posible desacuerdo. Parece que la gente no quiere opinar, o tal vez les gusta mantenerlo neutral. En mi experiencia, también es difícil conseguir respuestas sinceras. Recuerdo estar en un parque y cuando preguntaba, todos decían que todo era genial. Al final, solo obtienes respuestas genéricas. Quizás es su forma de evitar conflictos, pero a veces se siente como si nadie quisiera arriesgarse a dar una opinión real. Por lo que he escuchado, Japón es un país históricamente colectivista, y lo dominaron. Por ejemplo, durante los desastres naturales como los terremotos, que es relativamente común en Japón, todos necesitaban estar completamente en términos entre sí, para llevar a cabo un plan. En cierto modo, esta mentalidad todavía existe cientos de años después, pero esta vez, en lugares como oficinas. Es importante tener en cuenta que hay algunos matices. No todos los negocios japoneses, persona, etc. son así. Pero generalmente son una cultura que está muy dispuesta a evitar conflictos y desacuerdos. Habrá buenos y malos resultados de esto. Es interesante cómo en Japón la colectividad marca tanto la forma en que las personas interactúan, especialmente en situaciones de crisis. Al final, ese enfoque en la armonía puede ayudar en momentos difíciles, pero también puede generar conflictos internos. Recuerdo que un amigo mío trabajó en una empresa japonesa y habló de lo diferente que era al trabajar en equipo. A veces, lidiar con la presión de no generar discordia puede ser un reto. No inesperado debido a la naturaleza de la vida de la ciudad grande, aunque creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con esto, me parece falso. Viviendo en Los Ángeles, me he encontrado con tanta gente en un nivel más profundo en una miríada de entornos. Creo que la mezcla de culturas y la cultura local combinada invita a muchos más de esos momentos mágicos. La verdad es que cada ciudad tiene su propio ritmo. Me ha pasado que en un café conocí a alguien con una historia impresionante. Un simple encuentro, pero la conexión fue real. La mezcla de culturas ahí crea oportunidades para conocer a gente interesante. No es solo superficial, hay profundidad si te tomas el tiempo de mirar. Eso me gusta, te sorprende más de lo que esperas. Tiene mucho que ver con una gran diáspora japonesa en Brasil. Muchos de ellos intentaron emigrar a Japón, y muchos de ellos fueron discriminados. Y muchos de ellos tenían algo de sangre brasileña que conducían a un color de piel más oscuro. Recuerdo que nuestro jugador de fútbol estrella en la escuela secundaria, no relacionado con ningún brasileño o inmigrado de fuera de Japón, fue llamado un brasileño, como un tipo de acoso, porque pasó mucho tiempo al sol jugando fútbol y porque era bueno en eso, y odiaba ese apodo. Es una historia complicada. La discriminación puede aparecer en muchos lugares, incluso donde menos lo esperas. Recuerdo a ese jugador de fútbol. Era talentoso y solo quería ser reconocido por eso, no por su color de piel o un apodo que no le gustaba. Me parece que todos debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo tratamos a los demás. La piel no define a una persona. Un poco. Alrededor del momento en que el iPhone estaba saliendo, ya estaba viendo televisión transmitida, navegando con GPS y navegando por Internet en mi teléfono japonés. También podría aprovechar el metro con mi tarjeta de crédito sin contacto, y tenía fibra de gigabit Internet directamente a mi sala de estar. Pero también dependían de enviar faxes, así que persona encogiéndose de hombros de piel de tono claro. Lamentablemente, muchas instituciones aún dependen de los faxes. Si intentas realizar algún tipo de trámite en hospitales o en agencias federales en Estados Unidos, es muy probable que te enfrentes a esos dispositivos tan molestos. A pesar de los avances tecnológicos, parece que algunos lugares todavía no han logrado dejar atrás el uso de máquinas de fax. Chupa un país extraño, me encanta el concepto de Japón, pero no tengo idea de cómo me siento viviendo allí. He visto algunos vídeos de personas que poseen tiendas con una mesa como una mesa sentada fuera de su tienda diciendo que los dejan durante la noche sin temor al robo porque es visto como deshonrosa, por lo que nadie roba, pero luego en el otro de esa moneda se roban el patio de alguien lol. Entiendo lo que dices. Japón tiene una cultura interesante y muchas cosas únicas. Es curioso cómo se puede confiar en la gente para algunas cosas, mientras que en otras siempre hay excepciones. La idea de dejar cosas afuera sin preocupación es bastante única. Pero también, como mencionas, hay situaciones que rompen con esa confianza. Es un lugar complejo, sin duda.
Sé ese canal, donde el tipo entrevista a japoneses y extranjeros en Japón. Ese canal constituye muchas BS. Tenían muchos dos y no hacer cuando viajaban a Japón y los estaba aprendiendo antes de irme. Cuando viajé en Japón, no se parecía en nada a ese tipo. Y muchos otros canales sobre qué hacer, dónde ir y cómo comportarse obviamente estaban volando las cosas muy desproporcionadas por los clics. Japón es solo un lugar normal pero con un enfoque en los valores tradicionales. Sí, he visto ese canal. Cuando fui a Japón, noté que muchas de las cosas que decían no eran ciertas. La realidad era más sencilla. Había que tener respeto, eso sí, pero no era tan complicado como lo pintaban. Al final, Japón es un lugar como cualquier otro, solo que con tradiciones más marcadas. A veces, los youtubers exageran para conseguir más vistas. La experiencia real fue mucho más tranquila. Recuerdo haber visto un vídeo en el que se entrevistaban a las damas al azar, estas se llaman entrevistas de hombre en la calle y no deberías creerlas. Pasan una tarde registrando una variedad de opiniones y luego cortan solo las que se ajustan a su agenda. Esto engaña a su cerebro para que piense que la opinión específica es popular, pero sin saber cómo _Every o intervisaron. Respondieron que en realidad no puede saber que es popular. Es verdad. La gente tiende a pensar que esas opiniones representan a la mayoría, pero solo muestran una parte de la realidad. A veces he estado en situaciones donde discutimos lo que la gente realmente piensa y la mayoría tiene opiniones diferentes. Es fácil dejarse llevar por lo que ves en videos, pero hay que recordar que siempre hay más en la historia. Leí este interesante libro sobre las sociedades de Asia que se contó a través de los cómics. La afirmación del autor fue que este comportamiento se deriva de Japón como una nación isleña. En una nación isleña, no puedes alejarte de tus vecinos. Entonces, durante 1000 años, la sociedad aprende a lidiar con los conflictos a través de ser más agresivos pasivos, usando lenguaje florido, protocolos y demás. También se ve en Gran Bretaña. Un cómic representaba a un estudiante japonés que se convirtió en un periódico que al profesor no le gustó. El profesor le dio elogios efusivos, pero luego dijo que había una o dos cosas pequeñas que el estudiante podía mejorar. El estudiante 100% entendió el mensaje de que falló en la tarea. Pero un extraño estaría totalmente desconcertado por este intercambio. Existen numerosas naciones insulares que carecen de tales normativas. Por ejemplo, el Reino Unido tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de Japón, lo mismo ocurre con Indonesia, Nueva Zelanda y otros países. Aunque se menciona a Inglaterra, su situación no se asemeja en gran medida a esto, por lo que no resulta un ejemplo muy sólido de apoyo a la argumentación. Mi hermano vivía en Japón y se casó con una mujer japonesa. Dijo al principio que lo comprendían mucho, pero una vez que aprendió el idioma con cierta fluidez, todo cambió y ya no se le permitía ignorancia de su cultura que le permitían de antemano. Dijo que las expectativas de él cambiaron mucho y se esperaba que actuara y actuara como nativo japonés. Tuve una experiencia parecida. Estaba allí para aprender japonés y lo intentaba usar en la medida de lo posible. Sin embargo, descubrí que al hablar japonés frente a la policía, su actitud se volvía mucho más severa en comparación a cuando usaba inglés y fingía no entender. Al utilizar inglés, me dejaban en paz. En cambio, al hablar japonés, algunos no dudaban en expresar cosas inapropiadas. Si los golpeas con eso, no lo toman de la manera que esperabas. Créeme que tengo. Por lo general, piensan que estás siendo demasiado grosero. Editar, quiero decir que solo pensarán wow, qué respuesta gilipollas y no recibir el mensaje de que lo que dijeron en primer lugar fue condescendiente. No lo ven en absoluto como condescendiente y no pueden comprender eso generalmente. Entiendo eso. He estado en situaciones donde intento ser sarcástico, pero la gente no lo entiende. Solo ven el insulto y no la crítica detrás. Es frustrante. A veces, parece que la comunicación se pierde y terminamos discutiendo en lugar de resolver algo. Lo he vivido con amigos, donde la intención se pierde en el camino. Al final, es mejor ser directo. Cuando la gente se pregunta sobre la experiencia LGBT con respecto a Japón, tengo que presentarles a Donald Ritchie, que estaba fuera, en los años 50 durante un momento en que eso podría arrestarlo o prohibido hacer algo en los Estados Unidos. No tuvo problemas mientras estaba en Japón porque de todos modos estaba agrupado con ser un gaijin. Además de todas las otras desventajas mencionadas aquí, ser un extranjero gay no lo hará tratar peor que ser un extranjero. Muchos lugares orgullosos y amigables LGBT en Harajuku. Es solo una cuestión de encontrar su lugar en la sociedad.
Donald Ritchie es un ejemplo interesante de cómo puede variar la experiencia LGBT en diferentes culturas. Mientras en EU podía haber enfrentado serios problemas, en Japón parecía ser más aceptado simplemente por ser extranjero. Hay lugares en Harajuku que son amigables con la comunidad LGBT, así que seguro hay un espacio para todos. Al final, cada uno busca su lugar en la sociedad. Definitivamente tienen leche con té en Japón. Puede comprarlo en cualquier tienda de conveniencia y en muchos cafés, en realidad es súper popular. Creo que el problema aquí es que siempre son por el libro. Si el menú no tiene té negro con leche, no lo está recibiendo, independientemente de si tienen o no los ingredientes a mano. Casi no se permiten pedidos especiales aquí. Es interesante cómo en Japón tienen ese enfoque tan riguroso con los menús. Recuerdo que una vez intenté pedir algo fuera de lo común en un restaurante y el dueño simplemente me miró como si estuviera hablando otro idioma. A veces, la cultura de hacer las cosas de una manera específica puede parecer un poco estricta, pero al mismo tiempo, es parte de lo que hace única la experiencia de comer allí. Dios mío, sí, esa fue totalmente mi opinión simplemente como turista. Los sitios web para la mayoría de los hoteles fueron atroces. El sitio web del Museo Ghibli parecía un documento de Word. El sitio web de la aerolínea apenas era funcional. He dicho esto a las personas muchas veces y la gente tiende a no creerme porque Japón es tan futurista en su mente. Pero sus sitios web apestan. Es curioso, he escuchado cosas similares sobre Japón. La gente suele pensar que todo ahí es avanzado, pero cuando se trata de tecnología web, no siempre es así. Recuerdo que un amigo intentó reservar un hotel y quedó frustrado por lo mal que funcionaba la página. Al final, tuvo que llamar por teléfono. A veces, lo más moderno no está en la apariencia. Solía trabajar para una tienda que importaría mercancías de anime para los clientes y, a veces, tenía que buscar piezas extrañas, o simplemente buscar cosas que nos gusten a nuestros regulares de gastos pesados. Les encanta usar el mercado de Yahoo y cada vez que siente que estoy mirando por una ventana a mi juventud llena de geocidades. Me parece interesante. Trabajar en una tienda de productos de anime suena divertido. Buscar cosas raras para clientes frecuentes puede ser un reto. Recuerdo cuando también me metía en ese mundo. Hay algo nostálgico en revivir esos momentos de la juventud, especialmente con cosas como Yahoo. Es como si siempre estuvieras buscando algo que te lleve de vuelta a esos días. Debe comprar múltiples boletos en diferentes compañías, Japan Rail y Shinkansen por separado. Ya sea que tenga que hacerlo o no, depende de una estación. A veces, el boleto de Shinkansen solo le permite ingresar a la estación, a veces no. Tienes que saberlo. Si se requieren 2 boletos, debe armarlos en el escáner. Si usa la tarjeta IC para uno y el boleto para otro, tienen que venir en orden. Estuve en Japón con un hermano y cada tren bala que utilizamos requería un tipo o combinación distinta de boletos. Resultó ser bastante confuso, ya que todo el texto estaba en un sistema de escritura desconocido. He trabajado con Honda y hice que amigos trabajen con Toyota. Esos diseños de pintura sobre moho se construyen, pero se filtran en la fase de prototipo/prueba. Para las partes principales, tienden a ser buenos para ingresar al estadio de los requisitos de diseño en el primer intento. Sin embargo, si se necesita un gran cambio después de eso, puede ser complicado. Cambiar el trabajo de un ingeniero de nivel de entrada no es súper difícil. Una revisión vendrá bastante rápido. Si necesita revisar una idea que se redujo de un gerente de alto nivel, deberá mover el cielo y la tierra para que esto suceda. Me parece que trabajar en la industria automotriz tiene sus retos. Cambiar el trabajo de un ingeniero de nivel básico no suena tan complicado, es más rápido. Pero, cuando se trata de ideas de un gerente, parece que todo se complicaría. A veces, mover cielo y tierra solo para hacer un ajuste puede ser realmente frustrante. Eso muestra cuán diferente puede ser la dinámica en una empresa. Tuve una experiencia similar. Estaba allí para aprender japonés, así que intentaría usarlo siempre que pudiera. Sin embargo, supe que si hablaba japonés cuando la policía me detuvo, eran mucho más agresivos que si hablaba inglés y fingía que no podía entenderlos. Si hablaba inglés, me quedé solo. Si hablaba japonés, la gente se sentía libre de decir mierda. Es preocupante. He retomado el aprendizaje del idioma y estoy considerando la posibilidad de visitar ese lugar en los próximos años, gracias, Japan Eats, una vez adquiera una comprensión básica.
Sería una pena tener que disimular la falta de conocimiento, aunque parece más prudente optar por esa opción. Similar, trabajó en un proyecto de la UE/diagonal canadiense/diagonal japonés. Los equipos japoneses tenían 2/3 horas de reuniones casi todas las mañanas y luego realizaban un día de trabajo completo de 8 horas. El equipo de la UE tenía una semana de 2 reuniones, a menudo tal vez 30 minutos para verificar que todo estaba a tiempo. El equipo canadiense fue similar por lo que vi. La dinámica de trabajo en ese proyecto era bastante diferente. Los japoneses estaban en modo de reunión continua, mientras que en Europa la cosa era más tranquila, con reuniones breves. A veces pensaba en lo cansada que debía ser la rutina para el equipo japonés. Supongo que cada cultura tiene su forma de trabajar y eso se notaba mucho en la productividad del equipo. Fue interesante observar esas diferencias. Creo que aquí es donde los valores profundos de Japón sobre la tradición y el refinamiento se vuelven para morderlos un poco en el culo. Supongan una cosa una vez, y luego la refinarán infinitamente e incansablemente hasta que sea la versión más prístina y perfecta de sí misma que podría ser. Pero aparentemente ignoró el hecho de que todos los demás han pasado mucho tiempo a una cosa más nueva que lo hace todo mejor, más rápido y más barato que antes. Es curioso cómo a veces la obsesión por la perfección puede resultar en retrasos. Recuerdo a un amigo que pasó meses perfeccionando un proyecto. Se convirtió en algo impresionante, pero mientras tanto, los demás ya habían avanzado a nuevas ideas. Al final, su trabajo era genial, pero no sirvió para nada en un mercado que ya cambió. A veces hay que saber cuándo dejar ir lo perfecto y adaptarse al presente. Un amigo mío tiene una esposa de China y ella no habla mucho cuando estamos juntos. Otra persona mencionó que los asiáticos son súper racistas entre sí e inmediatamente comenzó a quejarse de cuán falsos son los coreanos y cómo no puede soportarlos. Se abrió los ojos, ya que fue lo máximo que dijo toda la noche. A un amigo le pasa algo curioso. Su esposa es de China y rara vez habla cuando estamos juntos. Una vez, alguien mencionó que los asiáticos son racistas entre ellos y de repente empezó a quejarse de los coreanos, diciendo que son muy falsos. Fue sorprendente, porque fue lo más que dijo en toda la noche. A veces, la gente tiene opiniones fuertes que no muestra hasta que surge el tema adecuado. Esto se debe a que un fax se considera una forma original y no una copia. Entonces, legalmente, un hospital no puede enviar una receta por correo electrónico a una farmacia porque ese documento recetado sería una copia, pero un fax se considera el original, por lo que los envían por fax. Fuente: he trabajado en la industria de la farmacia y sé por qué todavía usan máquinas de fax. Un fax se considera una forma original y no una copia. Sin embargo, la palabra facsímil significa copia. ¿Acaso creen que están transmitiendo el documento original a través de las líneas telefónicas? No creo que gaijin sea incluso un insulto si en realidad eres un turista. Por lo general, solo significa que es básicamente un invitado/diagonal extraño y para tratarlo de manera diferente, lo que incluso puede estar a su favor, ya que no se espera que conozca las reglas culturales. Probablemente sea más ofensivo si eres un residente como eres, por lo que no te lo dicen porque sería pobre. La OMI, Francia trata a los extranjeros peor porque esperan que conozcas sus reglas culturales e intentes franceses jajaja. Entiendo lo que dice sobre gaijin. En Japón, parece que ser un turista te da un cierto margen. Puedes moverte sin demasiadas preocupaciones porque no estás obligado a seguir las mismas expectativas que los locales. En contraste, en Francia, parece que te juzgan más si no hablas el idioma o conoces sus costumbres. Es interesante cómo la percepción del extranjero varía de un lugar a otro. Básicamente en el Talmud, el estudio rabínico de la Torá, las dos secciones son la Misná, una compilación de opiniones y debates legales, y el Gemara, el comentario de las diversas opiniones del rabino a lo largo de la historia. Los desacuerdos dentro de la Torá no se consideran negativos, sino como una parte dinámica de interpretar y comprender la palabra de Dios. Este concepto, conocido como desacuerdo por el bien del cielo, Machloket Lehem Chamayim, es visto como una parte legítima e incluso santa de la vida. Estos debates se consideran un proceso de colaboración, donde diferentes perspectivas contribuyen a una comprensión más completa de la Torá. En la tradición judía, se considera que la función divina consiste en otorgar la ley, mientras que la responsabilidad humana es interpretarla, lo que suele dar lugar a discusiones y controversias. Esto recuerda una historia divertida en la que dos rabinos debatían sobre el significado de una ley divina. De repente, la divinidad intervino y confirmó que uno de ellos tenía razón, pero ambos le pidieron que se abstuviera, ya que eso no era parte de su función.
Resulta que era demasiado estúpido para ser discriminado contra LOL. Me recuerda como mi culo autista era demasiado ajeno para darme cuenta de que estaba siendo intimidado en la escuela, lo que me llevó a no ser intimidado nuevamente. Una pandilla de niños se reunió a mi alrededor en la escuela secundaria. Sexto grado y todavía fingiría ser un gato a veces cuando jugaba con amigos. Entonces comenzaron a burlarse de eso y me llamaron Catwoman. Solo de alguna manera interpreté que los niños geniales me notaron. Soy lo suficientemente genial como para obtener un apodo oficial OMG. Y se emocionaron y entusiasmaron al halo de eso. No tenían idea de cómo manejarlo y simplemente se dispersaron. Y nunca lo intenté nuevamente. Cara llorando de la risa, ni siquiera me di cuenta de lo que realmente había sucedido durante años. Me decepcionó que no volvieran a usar el apodo después de ese día. Me pasa algo similar. En la escuela, un grupo de chicos me hizo bullying y pensaba que solo estaban jugando. Un día, mientras hacían chistes, me reí junto con ellos pensando que era parte del grupo. Se quedaron confundidos y se fueron. Ni siquiera entendí que eran burlas hasta mucho después. A veces, no darse cuenta de las cosas puede ser un alivio. Al menos no volví a tener problemas con ellos. Están tan separados por las largas horas de trabajo de los esposos que apenas pasan tiempo juntos, excepto durmiendo por la noche y durante las vacaciones raras y cortas. Esto tiende a distanciar las parejas entre sí. Una vez leí un artículo sobre esposas japonesas cuyos esposos ingresaron a una pensión y que tenía problemas con el esposo que ahora se quedaba en casa en todo momento. Se habían acostumbrado a pasar días solos, y durante las décadas todo romance había desaparecido. La misma razón por la cual muchos deportistas terminan separándose poco después de finalizar su carrera. Las rutinas y las interacciones cambian radicalmente. Sí, puede que ya no sea el caso, pero toda la idea de casarse por el amor sobre el estatus es una idea muy moderna y muy occidental. Una búsqueda rápida de Google que puede o no ser correcta muestra que más de la mitad de los matrimonios del mundo todavía se realizan a través de arreglos. Mi compañero de trabajo estaba casado con su esposo de esta manera antes de venir a los Estados Unidos. Es interesante cómo las culturas y tradiciones pueden afectar las decisiones personales. Conocí a alguien que también tuvo un matrimonio arreglado en su país. Al llegar a EU, se dio cuenta de que la idea del amor y la elección personal es muy diferente aquí. Su historia muestra que las costumbres pueden cambiar, pero las emociones y las relaciones humanas siguen siendo complejas en cualquier parte del mundo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.